¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas? Tal vez te encuentras atravesando un periodo difícil, sintiendo que el peso del mundo descansa sobre tus hombros. La ansiedad y la tristeza pueden abrumarte, y es fácil cuestionar la bondad de Dios en medio de la tormenta. Las pérdidas, las traiciones, las enfermedades y los momentos de incertidumbre son experiencias que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. Es natural sentir que el sufrimiento es injusto, que no deberíamos tener que cargar con estas experiencias tan dolorosas. La pregunta sobre el sufrimiento es una de las grandes inquietudes que ha atormentado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, innumerables personas han luchado con esta cuestión. A menudo, nos encontramos buscando respuestas en momentos de desesperación, deseando que alguien nos explique el propósito detrás del dolor que sentimos. ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Es acaso una prueba de nuestra fe, o hay un plan más grande en acción? Hoy, te invitamos a sumergirte en este tema tan profundo y complejo. No solo exploraremos las razones detrás del sufrimiento, sino que también descubriremos cómo este dolor puede ser parte de un plan divino que trasciende nuestra comprensión humana. A lo largo de este vídeo, compartiremos historias bíblicas de personajes como Job y José, quienes enfrentaron sufrimientos inimaginables, pero, a través de su fe y perseverancia, vieron cómo Dios transformó su dolor en propósito y bendición. Es importante recordar que no estamos solos en nuestro sufrimiento. La Biblia está llena de relatos de personas que, como tú y yo, enfrentaron grandes adversidades. Sus historias nos ofrecen no solo consuelo, sino también una perspectiva que puede cambiar nuestra forma de ver las dificultades que enfrentamos. A través de estas narrativas, podemos encontrar esperanza y la certeza de que, a pesar de las tormentas que se presentan en nuestras vidas, hay una luz al final del túnel. A medida que exploramos esta temática, espero que encuentres respuestas y que puedas conectarte emocionalmente con las experiencias de aquellos que han pasado por el sufrimiento antes que nosotros. La historia de Job, por ejemplo, es un relato poderoso que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, trabajando en nuestro favor y preparándonos para algo más grande. Permíteme llevarte en este viaje de descubrimiento, donde cada paso nos acercará un poco más a la comprensión de por qué Dios permite el sufrimiento y cómo podemos encontrar un propósito en medio de nuestra dolorosa experiencia. En medio de nuestras dificultades, cuando el sufrimiento parece abrumarnos, a menudo nos preguntamos, ¿hay alguna solución? ¿Cómo podemos encontrar paz en medio del caos y de las pruebas más dolorosas? La respuesta, aunque sencilla en palabras, es profunda en su aplicación. La clave para superar el sufrimiento radica en nuestra fe, nuestra oración y nuestra confianza en Dios. Es importante recordar que Dios nunca nos deja solos, incluso cuando atravesamos los valles más oscuros. En momentos de sufrimiento, nos invita a poner nuestra confianza en Él, a entregarle nuestras cargas y dejar que su poder transformador actúe en nuestras vidas. Dios no es indiferente a nuestras lágrimas. Las recoge y las convierte en semillas de crecimiento y transformación. A través de la oración, tenemos acceso directo al corazón de Dios. Es en esos momentos de intimidad con el Padre cuando encontramos consuelo, dirección y fortaleza. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios cuando el sufrimiento toca nuestra puerta? Confiar en Dios no significa que todos nuestros problemas desaparecerán al instante. Significa que, aunque no veamos una salida inmediata, creemos firmemente que Él está obrando a nuestro favor. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, aunque a veces ese plan implica pasar por tiempos de prueba. La fe en esos momentos se convierte en nuestra ancla, nos sostiene y nos recuerda que, aunque el sufrimiento es temporal, el propósito de Dios es eterno. Las historias de José y Job son ejemplos claros de cómo la fe en Dios puede transformar el sufrimiento en victoria. José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, jamás dejó de confiar en que Dios tenía un propósito mayor para su vida. A lo largo de años de pruebas, José mantuvo su fe, y al final, vio cómo Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, desde la cual pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. ¿Cómo habría sido posible este final glorioso si José hubiera perdido la fe en medio de su sufrimiento? Del mismo modo, Job, un hombre justo y temeroso de Dios, lo perdió todo, su riqueza, su familia y su salud. Sin embargo, en lugar de renegar de Dios, Job se aferró a su fe,
y al final, Dios lo bendijo el doble de lo que tenía antes. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que, aunque no siempre comprendemos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en que Dios lo usará para nuestro bien. Nuestra fe es el puente que nos lleva del dolor a la restauración, y la oración es la herramienta que nos mantiene conectados a Dios durante todo el proceso. Cuando oramos, no solo pedimos alivio, sino también fortaleza para soportar las pruebas y sabiduría para entender el propósito divino detrás de ellas. La confianza en Dios también implica reconocer que, aunque no siempre entendemos el motivo de nuestras circunstancias, sabemos que Él tiene un plan perfecto. Este tipo de fe no es ciega, está fundamentada en la evidencia de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Al igual que José y Job, nuestras vidas también pueden ser testimonios de cómo Dios transforma el dolor en bendición. Por más difícil que sea nuestra situación actual, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, estamos asegurando que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra, y su palabra es de vida, esperanza y restauración. Finalmente, es importante recordar que la fe no es pasiva. La fe en Dios nos impulsa a actuar, a mantenernos firmes, a orar fervientemente y a confiar en que cada paso que damos está guiado por su mano amorosa. En medio de las pruebas, debemos recordar que Dios está trabajando detrás de escena, preparando un futuro mejor del que podríamos imaginar. Nuestra tarea es mantenernos fieles, orando sin cesar y confiando en que, aunque ahora no lo veamos, Dios está obrando algo maravilloso en nuestras vidas. La Biblia es nuestra guía en tiempos de incertidumbre y dolor. Cuando buscamos respuestas sobre el sufrimiento, es natural recurrir a las Escrituras para encontrar consuelo y dirección. Un versículo que nos ofrece esperanza y claridad en medio del sufrimiento es Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje es clave para entender que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando para el bien de sus hijos. Este versículo no dice que todas las cosas que enfrentamos serán fáciles o agradables. Tampoco promete que no habrá dolor. Sin embargo, lo que sí asegura es que, para aquellos que aman a Dios y caminan en sus propósitos, todo lo que ocurre, incluyendo el sufrimiento, será usado para un bien mayor. Es una promesa de que, aunque no entendamos por qué estamos atravesando ciertas pruebas, Dios está trabajando detrás de las escenas, orquestando cada detalle para cumplir su plan perfecto en nuestras vidas. Al reflexionar sobre Romanos 8:28, podemos ver cómo esto se aplica a nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles, solo para descubrir más adelante que esas experiencias nos prepararon para algo más grande? Puede ser que, en este mismo momento, estés enfrentando una prueba que parece insuperable, pero este versículo te recuerda que Dios está usando ese dolor para moldearte, para fortalecer tu carácter y para llevarte a un lugar de mayor bendición. Tomemos el ejemplo de José, quien sufrió durante años la traición de sus hermanos, la injusticia de la esclavitud y la cárcel, sin entender en ese momento por qué Dios permitió cosas en su vida. Sin embargo, al final, pudo ver cómo Dios usó cada uno de esos momentos de dolor para posicionarlo en un lugar de autoridad y responsabilidad, desde donde pudo salvar a su familia y a una nación entera. ¿Podría haber imaginado a José, en medio de su sufrimiento, el propósito grandioso que Dios tenía para él? Probablemente no, pero Dios ya tenía el último escrito. Del mismo modo, Job, después de perderlo todo, podría haber preguntado si Dios lo había abandonado. Pero al mantener su fe, finalmente fue testigo de cómo Dios restauró todo lo que había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Estas historias bíblicas son un testimonio vivo de cómo Dios convierte el sufrimiento en una herramienta para nuestro bien y su gloria. En tu propia vida, tal vez estés pasando por una situación en la que te preguntas, ¿cómo puede esto ser para mi bien? Tal vez enfrentas una enfermedad, una pérdida, un fracaso personal o cualquier otro tipo de sufrimiento. Romanos 8:28 te invita a confiar en que, aunque ahora no lo entiendas, Dios está trabajando en tu favor. Quizás Él esté preparando una bendición mayor, o tal vez esté desarrollando en ti una fe más profunda y una dependencia total de su voluntad. No estamos llamados a entender todo lo que sucede, pero sí a confiar en que Dios tiene un plan. Romanos 8:28 nos asegura que, para aquellos que aman a Dios, todo, absolutamente todo, será utilizado para el bien.
Esto no significa que el dolor sea bueno en sí mismo, pero sí que Dios tiene la habilidad de transformar el dolor en algo redentor, en algo que, al final, traerá frutos que no podríamos haber obtenido de ninguna otra manera. Este versículo también nos desafía a preguntarnos, ¿estoy confiando en Dios, incluso cuando no puedo ver el final de mi sufrimiento? ¿Estoy dispuesto a entregarle a Él mis cargas, sabiendo que Él está trabajando en mi vida, aun cuando las circunstancias sean difíciles? Dios no te ha olvidado. Él está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar, y Romanos 8:28 es un recordatorio de que, en su tiempo perfecto, verás cómo todo encaja para tu bien. Ahora que hemos establecido el contexto sobre el sufrimiento y la importancia de la fe, es crucial profundizar en cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas. El sufrimiento puede parecer un obstáculo insuperable, pero a menudo es un catalizador para el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter en este contexto. Exploraremos cómo la fe y las historias bíblicas pueden iluminar nuestro camino. A. La importancia de la fe. La fe es un elemento fundamental en la vida cristiana. No es solo una creencia pasiva, es una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son adversas. En Hebreos 11:1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición nos invita a creer en lo que Dios ha prometido, incluso cuando no tenemos pruebas visibles de su intervención en nuestras vidas. La fe nos permite ver más allá de nuestro sufrimiento inmediato y vislumbrar un futuro lleno de esperanza. Cuando enfrentamos el dolor, podemos tomar la decisión de confiar en Dios, aun cuando nuestra situación parezca desesperada. Por ejemplo, cuando Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto, se enfrentó a la muralla del Mar Rojo. Era un momento de incertidumbre y miedo, pero su fe en la promesa de Dios lo llevó a actuar. Y, como sabemos, Dios abrió el mar para que pudiera cruzar. Este acto no solo fue un milagro, sino también una manifestación de que la fe puede llevarnos a experimentar lo imposible. Ve historias bíblicas de sufrimiento, Job y José. Tomemos, nuevamente, los ejemplos de Job y José para ilustrar este punto. Job, un hombre que era justo y temeroso de Dios, perdió todo lo que tenía, su salud, su riqueza y su familia. En su sufrimiento, sus amigos lo acusaron de haber pecado y le sugirieron que se alejara de Dios. Sin embargo, Job mantuvo su integridad y fe en el Señor, exclamando, «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Job 1:15. Este tipo de fe, en medio del sufrimiento, es un testimonio poderoso de la conexión que podemos tener con Dios. Al final, Dios no solo restauró a Job, sino que también le dio una comprensión más profunda de su grandeza y poder. La historia de José es igualmente inspiradora. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de su prolongado sufrimiento, él nunca perdió la fe. Al ser liberado y colocado en una posición de poder, pudo decirles a sus hermanos, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien». Génesis 50:20. Este relato muestra cómo Dios puede usar el sufrimiento para cumplir su propósito, y a menudo, transforma lo que parece ser un desastre en una oportunidad de bendición. C. Oración como herramienta poderosa. La oración es otra herramienta poderosa que debemos aprovechar en momentos de sufrimiento. A través de la oración, podemos expresar nuestras preocupaciones, pedir fortaleza y buscar la dirección de Dios. La oración nos conecta con el corazón de Dios y nos permite abrir nuestras almas a Él. En Filipenses 4:6-7, se nos instruye a no estar ansiosos por nada, sino en toda situación, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios. Esta promesa nos asegura que, cuando llevamos nuestras cargas a Dios, experimentaremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestros corazones. A través de la oración, podemos encontrar al consuelo en la presencia de Dios, y en los momentos más oscuros, su luz puede brillar en nuestras vidas. Recordemos a David, quien, en medio de sus luchas, clamaba a Dios por ayuda y guía. Sus salmos son un testimonio de su vulnerabilidad y su inquebrantable confianza en Dios. De la restauración después del sufrimiento. Finalmente, debemos recordar que el sufrimiento no es el final de la historia. En la narrativa de la vida cristiana,
el sufrimiento a menudo precede a la restauración. Dios tiene la capacidad de redimir nuestras experiencias dolorosas y convertirlas en un testimonio de su gracia y amor. En 2 Corintios 1, 3-4, se nos dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que, a su vez, podamos consolar a otros. Nuestra historia de sufrimiento puede ser la clave para ayudar a otros a encontrar esperanza en medio de su propio dolor. Así que, cuando te encuentres atravesando el sufrimiento, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y su promesa es que Él usará incluso tus experiencias más difíciles para algo bueno. Mantén tu fe, busca a Dios en oración y confía en que, al final, verás la mano de Dios obrando en tu vida de maneras que no podrías haber imaginado. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. También te animo a compartir este mensaje con alguien que está pasando por un momento difícil. Recuerda, tu dolor puede ser un testimonio para otros. Antes de concluir este vídeo, quiero invitarte a un momento de reflexión y oración. Es fundamental que en medio de nuestros sufrimientos y luchas, busquemos la presencia de Dios, quien es nuestra fuente de consuelo y esperanza. Así que, si estás en un lugar tranquilo y puedes, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti en este momento con corazones humildes y agradecidos. Te damos gracias por tu amor incondicional y por las promesas que nos has hecho en tu palabra. Sabemos que en los momentos de sufrimiento, es fácil perder la esperanza y sentirnos solos, pero hoy recordamos que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe mientras enfrentamos las pruebas de la vida. Ayúdanos a confiar en que cada dificultad que enfrentamos tiene un propósito en tu plan divino. Permítenos ver más allá de nuestro dolor y reconocer tu mano en nuestras circunstancias. Que, al igual que Job y José, podamos mantener nuestra integridad y fe en ti, sabiendo que, al final, todo será para nuestro bien. Si hay alguien que esté viendo este vídeo en este momento y que esté abrumado por el sufrimiento, te pedimos que lo abraces con tu amor y paz. Dales la claridad y la fortaleza que necesitan para seguir adelante. Ayúdalos a recordar que no están solos y que siempre pueden acudir a ti en busca de refugio. Te pedimos que nos des la sabiduría para consolar a los que nos rodean. Enséñanos a ser luces en la oscuridad, llevando el mensaje de esperanza a aquellos que están sufriendo. Que nuestras vidas reflejen tu amor y que podamos ser instrumentos de tu paz. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros, incluso en medio de las dificultades. Aceptamos que el sufrimiento puede ser parte de nuestro viaje, pero también sabemos que, en ti, encontramos nuestra fuerza y nuestro propósito. En el nombre de Jesús. Amén.